¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Los mercados privados están evolucionando y el segmento de secundarios gana protagonismo entre los inversores institucionales y grandes patrimonios. Queremos analizar en estos próximos minutos esta evolución con Paolo Mezza, socio de iCapital. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Muy bien, Manuel, encantado de compartir El, este rato contigo. grado es también similar, así que gracias por atendernos y miramos con perspectiva esta evolución de los mercados privados, en particular este segmento, el de secundarios. ¿Cuáles serían los factores que explican esta evolución, este crecimiento que se está registrando? Sí, yo creo que para empezar es bueno dar algún dato para poner en perspectiva el tamaño y la evolución del mercado de secundarios en activos privados, ¿vale? Eh, el año pasado, a nivel de transacciones, hubo más de 200 mil millones de dólares en activos secundarios. Eso, para hacer una idea, representa aproximadamente un 20% de las salidas que ha habido en los fondos de buyout, con lo cual digamos que ahora mismo los secundarios son una parte importante del mercado de buyouts. Pero por otro lado, si miramos los activos gestionados por fondos de secundarios, todavía representan solo un 4% del total de fondos de buyouts. Estamos hablando aproximadamente de 700 mil millones de dólares, y por lo tanto se puede argumentar que a la vez es un mercado todavía con margen de expansión, pero que ha crecido mucho. Y cuando, para dar también alguna referencia de por qué ha crecido mucho, eh, se distingue tradicionalmente dos tipos de transacciones en secundarios: las que son de partícipe de fondos, las que se llaman en inglés LP-led, o sea que los limited partners son los que desinvierten sus posiciones. Y esto siempre ha habido, es más de largo plazo, y va creciendo a un ritmo menor, alrededor de un 12% en los últimos 5 años anualizado. Y luego lo más, diría, interesante o más reciente, que son las transacciones GP-led, o sea, donde es el propio gestor del fondo el que hace un vehículo de continuación, el que dice, en vez de desinvertir este grupo de compañías, podemos constituir otro vehículo, quien quiere se sale, quien quiere se queda. Y esto ha crecido al ritmo del 20% anualizado en el mismo periodo, con lo cual está tomando bastante protagonismo este segundo aspecto, que es también donde luego comentaremos un poco. Están en cierta medida preocupaciones por posible conflicto de interés, un poco el rol que tienen los gestores en este caso, ¿no? Ujú. Eso un Entramos, poco para enmarcar, digamos, por qué hablamos de secundarios y por qué son importantes en este momento. supongo que el entorno de estos últimos años facilita la expansión de este mercado de secundarios como uno de los protagonistas, ¿no? Tipos de Sí, interés. al final el rol que tienen estos tipos de activos, y también, como decías, el entorno, el hecho de que el fundraising, el levantamiento de fondos, se ha ralentizado mucho a partir del 2021, que fue un poco el pico en este ciclo, pues hace que se busquen otras soluciones de salida. La salida a bolsa han disminuido también, son bastante pocas, y por lo tanto los gestores buscan otras soluciones, y cuando va pasando el tiempo, pues una de las soluciones cada vez más, como decíamos, son estos continuation vehicles, esos fondos que permiten en secundario a dar liquidez a ciertos inversores y dar entrada a nuevos. Ujú. Hablabas de un pico en el año 21, la evolución sigue siendo favorable, todavía queda mucho margen, ¿no? Para incluso mejorar este segmento.
Sí, 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 pero cuando hablaba de pico hablaba del mercado en general, de Ah, fondos privados, ujú. y ahí sí que la bajada en la actividad de levantamiento de fondos ha sido significativa. Hay indicios que pueda un poco empezar a recuperarse, pero todavía estamos lejos de esos niveles. Eso fue un poco el punto de Desde, top. Desde el punto de vista de la construcción de carteras, ¿qué aporta el mercado de secundarios frente a lo que son las inversiones primarias? ¿Y qué papel consideráis desde iCapital que deben jugar estos mercados secundarios dentro de la cartera de un inversor institucional o un gran patrimonio? Sí, antes decíamos que es un segmento que ha crecido mucho. Nosotros llevamos invirtiendo muchos años en fondos de secundarios y la razón básicamente, diría para destacar alguna, una que es bastante obvia por el funcionamiento, que es comprar compañías que ya han estado bajo el control de un private equity durante años. Eso significa que se acortan los tiempos de evolución del valor de esas compañías, con lo cual la llamada curva J, que es la curva un poco de valor de los fondos de private equity, que inicialmente suponen ciertas pérdidas por pura atribución de los costes y valoración, se mitiga en caso de usar secundarios. Los secundarios empiezan, digamos, mejor de lo que empieza un fondo de primarios. Entonces, como nada es gratis, normalmente, tradicionalmente, el trade-off que se genera es un secundario te da una TIR mejor, pero un múltiplo más bajo. Un fondo de primario tienes que esperar más tiempo, con lo cual al final el múltiplo puede ser algo más alto, pero con una TIR más baja. Eh, Ese es un punto. Otro punto también, si yo soy un inversor tanto institucional como no, que está empezando a construir su programa de private equity, voy a tener exposición a determinadas añadas a partir de ahora. Si yo compro un fondo de secundario, diversifico mi exposición por añadas, porque tendré exposición no solo a partir de ahora, sino tendré exposición a compañías que en su momento se compraron hace 5 años, hace 7 años, hace 3 años, con lo cual ayuda, digamos, esta diversificación. Luego, en principio, las operaciones en secundario tienen cierto descuento. Es verdad que los gestores con los que hablamos tienden a quitarle hierro al tema del descuento con el que se cierran esas operaciones, a decir, bueno, a nosotros nos interesa la visibilidad mejor que tenemos de las compañías y luego si podemos sacarlo con un 5, un 10 o un 15% de descuento, mejor, pero que no es tampoco el factor principal, ¿no? Pero es un tema que ayuda a mejorar, como decíamos antes, esa tier de lo que se compra en secundario. Y luego, como último aspecto, esto diría más para instituciones o grandes family office, eh, ellos no solo pueden comprar fondos en secundario, sino que pueden ser activos cada vez más también en vender sus participaciones en el mercado secundario. Una Esto es desinversión, algo. ¿no? Exacto, entonces eso permite flexibilizar, digamos, el programa que uno tiene montado. Esto no es quizá algo para el inversor que tenga una, dos, tres posiciones, pero quien tiene un programa bastante elaborado y desde hace muchos años, con eso puede ajustar y por lo tanto buscar no solo ser comprador de secundarios, sino también ser vendedor si lo consideraba oportuno. Ujú. En este momento, ¿qué papel deberían jugar los mercados secundarios en la cartera de un inversor institucional, de un family office? Bueno, al final nosotros somos bastante partidarios de los activos privados por varias razones, no última también las ventajas fiscales que tienen esto para inversores que sean personas jurídicas.
Y entonces, dentro de lo que es la alocación a mercados privados, pues creo que el secundario representa una parte significativa, si no la mayor parte, pues sí que tiene que tener un rol a lo mejor de alrededor de un tercio de la exposición total, con lo cual es algo que buscamos y luego en función un poco también de los tipos de subyacentes. Luego podemos comentar un poco dónde nos parece que ahora mismo puede haber oportunidades interesantes y también cuáles son los peligros, porque tampoco es exente de riesgos este tipo de estrategia, ¿no? Efectivamente. Luego analizamos, antes de cerrar esta conversación, principales oportunidades y riesgos que estáis viendo en este mercado. Pero antes, en fin, me gustaría conocer la relevancia que tienen los vehículos Evergreen en el desarrollo del mercado secundario. Unos vehículos que en estos últimos años también han crecido en cuanto a visibilidad y los ha puesto un poco en el foco de atención. Sí, es buena pregunta porque al final la temática de los evergreen, otra vez, no es algo que se ha inventado ayer. Nosotros llevamos ya más de 10 años invirtiendo en algún vehículo evergreen, pero la gran diferencia es que antes se trataba de vehículos con un universo de inversores sofisticados, institucional y grandes family office, y ahora se ha democratizado. Y lo pongo entre comillas porque lo que es evidente es que se han creado productos con mínimos de inversión mucho menores. El hecho de que ofrezcan cierta liquidez ha traído también gente que puede tener cierto reparo en invertir a 10 12 años vista como en un fondo cerrado. Y por lo tanto, también el proceso de colocación de estos fondos se ha dirigido más al inversor de banca privada o no tan sofisticado como antes. Entonces, la evolución de este mercado ha sido espectacular. Y conlleva ciertos riesgos y cierta preocupación entre los profesionales del sector, porque al final no se puede prometer el mejor de los dos mundos, retornos como los fondos cerrados y a la vez mejor liquidez. Entonces, dicho eso, pues está claro que, volviendo al tema de los secundarios, los evergreen necesitan secundarios porque al final es un fondo que, a diferencia de un fondo cerrado que tiene una ventana de 18 meses normalmente para captar capital y luego cierra y ya no hay entradas, y entonces va llamando el capital a medida en que tiene oportunidades para invertir. En el caso de los evergreen, euro que entra en el fondo, euro que se tiene que invertir. Y si se deja en liquidez mientras esperan las oportunidades, pues eso que se llama cash drag es como un menor retorno porque se está dejando en liquidez en vez de poderle ganar el retorno esperado del fondo. Con lo cual hay una presión muy fuerte por parte de las gestoras de estos evergreen de poner el dinero a trabajar enseguida. Claro. Y por eso el secundario es, digamos, la mejor manera o la manera más obvia, más fácil para poder conseguir invertir el dinero con rapidez. Ahora, al final hay fondos que se dedican exclusivamente a esto y hay fondos que dicen, bueno, nosotros a lo mejor nuestra actividad principal es en primario o en coinversiones, pero necesitamos tener una parte también en secundarios. Y este segundo enfoque, digamos, mixto, probablemente es el más flexible y el más adecuado desde un punto de vista conceptual, ¿no? Ahora que estamos hablando de estos vehículos, de los Evergreen, hay quien se pregunta si tiene sentido eh, invertir en fases iniciales de construcción. Sí, esta es un tema un poco técnico, pero que hemos mirado desde muy cerca. Se da una situación que es bastante distinta de la situación en los fondos cerrados. Yo personalmente
en los fondos cerrados siempre soy partidario de entrar en una etapa más tardía posible. Sé que es algo que a las gestoras obviamente les gusta menos porque ellos quieren Claro. tener el dinero en su poder y los compromisos cerrados, pero normalmente el esperar hasta el final te da mayor visibilidad sobre el tamaño del fondo. En cierta medida uno se puede beneficiar del crecimiento del capital porque hay tasas de ecualización, pero son más bajas de los retornos esperados de los fondos, con lo cual en este caso suelo preferir o aconsejar entrar hacia el final. En el caso de los fondos de Evergreen, se da una situación distinta y precisamente ligada a las operaciones que se pueden hacer en secundario. Al final, un fondo que pongamos tiene un objetivo de tamaño de 1.000 millones, para dar una cifra que es bastante realista, y que ahora mismo tiene 200 millones. Hay dos aspectos. El primer aspecto es, si yo entro, como entro pagando, digamos ya, la revalorización de los activos que han entrado con un descuento, los activos que entran con un descuento del 20%, el día siguiente ya valen un 25% más, porque en vez de 80 se valoran a 100. Con lo cual, esto da un empuje fuerte a los fondos secundarios en los periodos iniciales. Pero si yo entro cuando ya el fondo ha tenido el tamaño suyo objetivo, ya está en 1.000 millones, pues en ese momento yo estoy pagando 100. Estoy pagando ya por toda la creación de Revalorización. valor que ha habido con los descuentos iniciales. Con lo cual, en este caso, para que a partir de ahí yo tenga un buen retorno, pues tendrán que ser las compañías subyacentes que creen en valor y a ver si se consigue una TIR, digamos, adecuada. Pero ese empuje inicial, que se llama, en inglés lo llaman NAV squeezing, que es como estrujar el NAV del fondo, y que es una parte importante del retorno de estos vehículos Evergreen. Tú lo tienes en medida en que haya operaciones después de que tú has entrado. Y por eso, en este caso sí que veo recomendable entrar en las etapas iniciales. No hay, digamos, la problemática que hay en fondo cerrado de decir, bueno, pues a ver qué pasa con el fondo, si va a conseguir todo el dinero que quería captar, sino que viceversa hay un beneficios en entrar en las etapas iniciales. Y no último, como una de las problemáticas que hay en los vehículos Evergreen es el hecho de que la liquidez es teórica hasta que uno no pida salir y en ese momento se tiene que ver cuánta gente pide salir y varios fondos tienen un periodo inicial de lock-up, o sea, 2 años en los cuales no puedes salir desde que tú has entrado, pues cuanto antes entras, tú también eres de los primeros que, llegado un momento, puedas decidir salir. Así que en ese caso hay varios factores que me hacen aconsejar que no pasa nada, al revés, es beneficioso entrar, obviamente, con gestoras bien analizadas y con track record de largo plazo que tenemos bien estudiadas, pero no pasa nada por entrar en una etapa temprana, al revés, puede ser beneficioso. A través de determinadas gestoras y sobre todo con un asesor que conozca bien el mercado, que lleve ya muchos años y que conozca bien este mercado como es Pablo Mecha. Pablo, ya para finalizar, ¿cuáles son los riesgos y las principales oportunidades que hay en estos momentos en este mercado de secundarios y también en los vehículos Evergreen? Sí, en cuanto a los riesgos, hay unos cuantos y algunos ya lo estamos viendo materializados, especialmente en un segmento que es el segmento de deuda privada, de private debt en Estados Unidos. Yo creo que en los últimos tiempos recibo bastante preguntas relativas a lo que está pasando ahí.
Y en este caso lo que estamos viendo es que se están poniendo a prueba justamente los mecanismos de liquidez de estos fondos que son evergreen. Entonces, ahí hay un tema que simplemente es de ser consciente de que no es nuestra voluntad que haga que podamos salir en un determinado momento, sino que son las condiciones en el conjunto del fondo y que por lo tanto no deja de ser una inversión en la cual hay que meter el dinero que no vamos a necesitar de forma urgente porque no sabemos si vamos a poder salir o menos. Luego, un segundo tema, y también lo hemos un poco tocado, un riesgo ligado a los conflictos de interés y valoraciones, tanto en la parte esto de los continuation fund que decíamos antes, como en la parte de Evergreen. Al final, cuando se hace un deal de este tipo y se tiene que valorar la compañía, el interés del gestor no está del todo alineado con el interés de los partícipes, porque él materializa en muchos casos un carry, una comisión de performance, y que por lo tanto, pues al final tiene interés a poder decir, hemos salido y hemos salido a esta valoración y hay que dejar siempre bastante valor para también los inversores que entran, ¿no? Con lo cual, eso es un tema delicado. En el caso de los Evergreen, por ejemplo, nosotros un factor que miramos bastante es si cobran comisión de éxito solo sobre los deals que se han efectivamente vendido y no sobre esas ganancias de papel que se generan en un día, con lo cual no tiene, digamos, el gestor gran mérito por ella, pero que luego hay que ver si finalmente esa valoración era correcta o si viceversa el precio en el que se ha dado la transacción en secundario era el precio real del activo y por lo tanto no vale 100 y lo he comprado por 80, sino que igual vale 80 y es por eso que lo he comprado por 80, Por ¿no? 80, efectivamente. Eh, Y en y, y cuanto a en las cuanto a las oportunidades, oportunidades, diría que destacaría dos que son un poco, por un lado, hemos dicho antes que en el universo de activos privados los fondos de secundario representan una parte pequeña de los activos gestionados, pero creciente y significativa de las transacciones que se están haciendo. En el caso de el sector específico de fondos de infraestructuras, fondos de infraestructuras cerrados o evergreen, ahí los secundarios son una parte todavía incipiente y pequeña. Entonces, ahí nos parece que un buen gestor puede encontrar oportunidades de una forma con menos competición y que por lo tanto con más creación de valor que a lo mejor en la parte de private equity. Con lo cual es un segmento que nos parece interesante la inversión en infraestructura privada de por sí y en secundario o vía Evergreen también nos parece que puede haber buenas oportunidades. Y luego también, por lo que antes decíamos, de todo el ruido y la preocupación que se está generando en el sector de deuda privada, eh, nosotros pensamos que es algo que también va a llevar a ciertas ventas forzosas y que por lo tanto un gestor que esté más especializado en esa parte, diríamos, distress de la parte de deuda privada, pues también puede comprar en secundario con buenas oportunidades. Diría que para este segundo es un poco pronto y desde luego hay que ser consciente de que es algo de mayor riesgo y por lo tanto también dimensionarlo de la forma correcta, ¿no? un verdadero placer, Pablo Mecha, socio de iCapital. Gracias por atendernos, por ofrecernos
todas estas análisis y reflexiones en torno a un mercado, el de secundarios, dentro del privado, de los mercados privados, que está evolucionando positivamente a lo largo de estos últimos años. Hasta la próxima, un placer, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Manuel, y a todos los oyentes. Un saludo.